tiempo. Vamos a la palabra, vamos a orar para que sea Dios el que esté hablando los corazones y no Nilda. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que pudimos estar en tu presencia. Gracias porque pudimos estar aquí, Señor, compartiendo con la pastora, Señor, en un día tan especial, ¿no? Como es su cumpleaños, como ella recordaba, Señor, lo que transitó en el año anterior. Y sí, es un día donde uno hace, Señor, esos recuentos, y por eso te damos gracias que hoy puede estar acá gozando de buena salud y con sus ilusiones, muchas de sus ilusiones cumplidas. Te pido ahora, Señor, que tomes control y autoridad en mí, que mengues mi yo, Señor, y que seas tú, Señor, que esté dando la palabra que tú quieras dar y preparando los corazones, Señor, para que sea de bendición y edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra la titulé Que la tormenta no te detenga. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Mateo 14. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús caminó sobre el agua? Y que vino para ayudar a los discípulos, para librarlos y hacerlos pasar la tormenta. Decirle a alguien, Dios te va a ayudar a pasar la tormenta. Muy bien. Hay tormentas más fuertes que vos, pero no más fuerte que tu Dios. Entonces, eso ocurre. Y Jesús llega en la cuarta vigilia, caminando sobre el agua, y ellos miran a Jesús y lo confunden con un fantasma. Y entran en miedo, en pánico, en temor, y les dice, no teman, yo soy. Y cuando dice eso, el verso 28, que vamos a leer, yo lo tengo acá, dice, entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y saliendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Una historia de una intervención sobrenatural que hace el Señor Jesús para salvar a los discípulos. Pero si nos vamos a los textos anteriores, vamos a ver que Jesús ya venía haciendo milagros tremendos. El anterior a este fue la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando terminó de hacer este milagro, le dijo a ellos enseguida que fueran hacia la otra ribera, que fueran hacia la región llamada Genezaret. Y les dijo, ustedes vayan, que yo después voy detrás de ustedes, adelántense. Entonces los 12 discípulos entran en la barca y comienzan a remar para ir donde Jesús los envió. Pero como todos sabemos, en el camino se desató una tormenta, los vientos comenzaron a ser contrarios y comenzaron a tener problemas para poder cumplir la voluntad de Jesús. Comenzaron a enfrentar obstáculos y el obstáculo era la tormenta. Entonces ellos tratan de hacer lo que Jesús les manda hacer, pero ahora están luchando para poderlo lograr. No solo están remando, están enfrentando una tormenta que podía poner en peligro sus vidas. Y en la lucha se hacen casi las 4 de la mañana y Jesús está orando en el monte y de pronto Jesús los ve, que remaban con mucha dificultad, y comienza a caminar sobre el agua y encima del agua, contra la misma tormenta y contra el mismo viento, que estaban siendo azotados los discípulos, pero esa tormenta no detuvo ni atemorizó a Jesús. Él va caminando por el agua. En el libro de Job dice, tú eres el que marcha en las tormentas. Jesús aparece como el Verbo, Dios mismo en carne, y comienza a caminar para llegar hasta donde están los discípulos. Si algo podemos reconocer de esta historia es que Jesús nunca nos deja solo cuando Él nos envía. Se pueden ver varias enseñanzas maravillosas de esta historia. No todo el tiempo caminamos
caminando en la voluntad de Dios, no, nos vamos a salir, van a salir las cosas maravillosas. Vamos a encontrarnos cuando Él nos mande aún con obstáculos, con problemas, con desafíos. Habrá cosas contrarias que el enemigo va a querer levantar para que nosotros no podamos llegar a ese lugar a donde Dios nos envió, hacia ese propósito, hacia ese cumplimiento, hacia ese desarrollo del talento que Dios puso en tu vida. Acá iban hacia donde Jesús los mandó, pero enfrentando dificultades. Pero fíjense, como dije recién, lo importante es que cuando Dios te manda, más allá de todo lo que pueda pasar, vos estés dispuesto a decirle, heme aquí. Yo les voy a contar rápidamente, cuando fui a Nicaragua, el Señor nos mandó por Costa Rica. No sabíamos, era una noche de vigilia que estábamos con mi amiga y hermana. ¿Y por qué Costa Rica? Nos resonaba Costa Rica, Costa Rica. Algo pasa en Costa Rica, dijimos, pero el Señor quiere que vayamos por Costa Rica. Bueno, así fue que nos apareció un ofertazo de vuelo a Costa Rica. Dijimos, bueno, el Señor quiere que vayamos por Costa Rica, después de allá veremos qué hacemos, nos tomamos un bus o como sea. Bueno, la cuestión es que el primo del marido de la pastora, la capitana, digamos, de estas misiones, tiene un primo hermano en Costa Rica, que tiene familia en Nicaragua, y que la esposa iba a la misión. Entonces, enterada la pastora de que íbamos a ir por Costa Rica, se contacta y ellos se ofrecen a llevarnos. Entonces, ya cuando estábamos en el aeropuerto esperando que nos vengan a buscar, ya llegaron más tarde porque habían tenido dificultades, había un choque muy grande con heridos, llegaron más tarde. Abordamos el auto, empezamos a ir camino a Nicaragua. La idea era llegar antes de que la frontera se cierre. La frontera a las 11 de la noche cierra y no es tan fácil pasar por la frontera. Así que la idea era llegar antes. Pero ¿qué pasó? Hubo también, no sabemos si debido a ese mismo accidente o por otra causa, un desvío que tuvimos que hacer del camino. Y terminamos en un lugar donde es una cárcel abierta de Costa Rica. Como las cárceles están superpobladas, como acá, tienen un lugar a donde mandan a los presos a que estén alojados ahí, en casas, ¿no?, precarias, pero bueno, los tienen ahí, como es un barrio de presos, digamos, perdón. Ingresamos ahí y nos atascamos. Estaban todos los autos atascados, no podíamos ir ni para atrás, ni para adelante, ni para el costado. Se hizo un atascamiento debido a esta confluencia que venían de automóviles por no sabemos qué motivo, si era ese accidente u otra cosa. La cuestión es que en medio de la noche, yo me había quedado dormida, y parece ser que estábamos ahí atascados y salieron todos los presos de ahí, de las casas, las familias, todo, y ya había algunos que habían empezado con un palo a romper los vidrios de los autos y a robarles a la gente. Entonces yo en eso me despierto así y digo, ¿qué pasó? Dice, no me quisieron decir para no preocuparme, ellos ya estaban orando en el auto. ¿Qué pasó? Digo yo, uy, cuánta gente. Dice, no, nada. Digo, pero es un atascamiento. Ahora me voy a bajar porque si la camioneta que está atrás se mueve un poquitito para allá y este otro, me voy, ¡quédate adentro! Me dijeron, no abran la puerta. Yo, ¿qué pasó? Y entonces me comentan la situación que estábamos viviendo. En eso se bajó una persona muy grandota y empezó en el medio de todo el lío y los vidrios rotos, vos para acá, vos para allá, vos para allá, y pudimos, porque venían camiones, encima estábamos en una pendiente, pudimos finalmente girar hacia una calle y desprendernos de esa situación. ¿Cómo Dios nos cuidó? Entonces, Dios nos envió, nosotros estábamos cumpliendo con lo que Dios nos había pedido, pero no todo
siempre se levantan dificultades, problemas, desafíos. Y este fue un momento, la verdad, realmente bastante fuerte, pero Dios nos sacó de ese lugar sin tener ningún problema por su amor y su gracia. Entonces, debes ver en esta historia, la de Mateo 14, que no todo el que Dios envía le va a ir bien, redondito. Habrá dificultades, pero también tienen que reconocer en esta historia que aún así ellos tenían persistencia. Recuerden esta palabra, persistencia. Continuaron remando y continuaron hacia la dirección que Dios les había dado. Esto es algo importante que debe haber en tu corazón. Mantenerte haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Si te detenés en la tormenta te va a atormentar en la crisis, valga la redundancia. Ellos tuvieron miedo, pero en medio de esa oscura noche aparece Jesús, el hacedor de los milagros, el que le da origen al viento y al mar. Aparece y aparece en respuesta de su propósito, no por la tormenta. Aparece por su voluntad. Él dijo, bueno, ustedes ya hicieron bastante, ya remaron, ya navegaron, yo ahora les voy a abrir el camino, el que no tienen. Ahora les voy a abrir las puertas que el diablo les cerró. Ahora les voy a quitar los obstáculos. De algo tenés que estar seguro, es que Jesús te está observando. La Biblia dice, y viendo que remaban con dificultad. Y hay algo que tenés que tener claro, Dios no está ajeno a tus problemas, Dios no está ajeno a tus luchas, Dios no está ajeno a tus dudas, Dios no está ajeno. Dios conoce todas tus trabas, todas las cosas que se oponen a tu bendición. Pero Dios dice, yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es importante entender esto. Todos vivimos noches oscuras, donde no hay luz, donde no hay dirección, donde no hay camino, donde no sabemos qué hacer. Las puertas están cerradas y todo lo que miramos es oscuridad. Y no hay dirección y creemos que porque estamos a oscuras los ojos de Dios no nos están viendo. A mí me pasa, no sé a vos. Pero la Biblia dice, el ojo de Jehová contempla toda la tierra y los ojos de Dios están sobre los justos. Gloria a Dios. En esa oscuridad, que insisto, en esa oscuridad que tantas veces entramos, en esa oscuridad por lo menos en la que yo también entro muchas veces. Esta semana, por ejemplo, tuve una semana de mucha prueba, de mucha contradicción, de mucha cosa dolorosa. En esta semana me pasó vivir, de sentirme en oscuridad, de pensar, Señor, decirle, ¿para qué? ¿Pero para qué? ¿Y para qué? Una semana de llanto, porque nos pasa. A mí por lo menos me pasa. Pero justamente, dice, Él aparece caminando sobre el agua. Y ellos estaban aquí, estaban en la barca asustados y decían, un fantasma. Y Jesús le dice, no, yo soy la oscuridad no puede opacar mi luz, yo soy, la tormenta no puede atrasarme, yo soy, la ley de la gravedad no me impide caminar sobre el agua, yo soy, Dios todo lo puede. Y entonces, todos conocemos la historia. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él le dijo, ven. Y Pedro tuvo la increíble fe de salir, conociendo la ley de gravedad, sabiendo que es imposible caminar sobre el agua. Y es ahí donde hay que resaltar la osadía que tuvo Pedro, porque lo que Pedro le pide a Dios es algo imposible en lo natural. Entonces, Pedro tenía dos conocimientos. Uno era el de la imposibilidad y otro era de que para Cristo todo es posible. Recuerden que en 3 minutos le llenó la barca de peces. Entonces, Pedro sabía que lo que para el hombre era imposible, para Cristo es posible. Gloria a Dios. Entonces sabemos que hay cosas que para vos y para mí son imposibles.
pero que para Dios, para Jesús, todo es posible. Aleluya. Y Pedro sale y comienza a caminar, pero el fuerte viento y la tormenta lo desenfocaron y se centra en la imposibilidad. Y esto es importante. Tus ojos determinan lo que sentís. Tus ojos te dan dirección. Él se hunde a pesar de estar caminando, pero ¿por qué se hunde? Porque él se centra en la imposibilidad. Y se está hundiendo y le dice, Jesús, sálvame, que perezco. Y Jesús extiende la mano y lo primero que le muestra es eso. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que hizo que se hundiera? Y le dijo, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si ya estabas caminando en lo sobrenatural, si ya estabas caminando, si comenzaste a depender de mí y no de las circunstancias, ¿por qué dudaste? Entonces es importante que Jesús le estaba mostrando cuál era el origen del problema. Lo levanta en ese momento, yo creo que caminaron los dos hasta por el agua hasta la barca, suben a la barca, el viento cesó y la tormenta paró. Pareciera como que Jesús quería enseñar a alguien, mostrarle que lo próximo que iba a vivir en su vida, si no era por fe, se iba a hundir. Caminar por el agua no era tan importante como levantar la primera iglesia que iba a impactar el mundo. Jesús le quería enseñar a Pedro que iba a enfrentar luchas y batallas, pero que lo único que lo podía mantener sin hundirse era que no perdiera su fe. Que no importaba quién lo azotara, quién le pegara, quién lo golpeara. Lo que importaba es que mantuviera su fe y su confianza en Jesús. Y en esta historia pareciera ser que Pedro tuvo un fracaso, pero en este fracaso el apóstol aprendió no solamente a que era maravilloso estar en medio de esa gloria de Dios, aprendió a arriesgarse, porque si no hubiera salido de la barca no lo hubiese vivido. Y aprendió que lo importante y lo maravilloso que es caminar por la fe. Si Pedro se hubiera quedado en la barca, como lo hicieron el resto, los 11, no se hubiera hundido, pero tampoco hubiese experimentado lo que era caminar en la fe, en la gloria de Dios, sobre lo natural de Dios. Se hubiera quedado con el hombre natural. Entonces, Pedro es ese tipo de persona que está dispuesto a arriesgarse por triunfar. El problema de muchos cristianos es que quieren avanzar sin sacrificar nada. Tienen miedo al fracaso. Los 11 no se hundieron, pero nunca sintieron lo que sintió Pedro cuando caminó sobre el agua. Y yo hoy quiero hablarle a alguien en esta iglesia. Es tiempo de salir de la barca. La barca es tu entorno de confort, lo que te garantiza seguridad, lo que te dice, seguí así conformándote como estás. No tomes el ministerio. ¿Para qué lo vas a tomar? ¿No ves que te va a robar tiempo? ¿No ves que te va a implicar un esfuerzo? Quédate en la barca. Si ahí estás bien. Pero yo hoy vengo a hablarle a alguien y a decirle, vos tenés una decisión que tomar. Hoy Jesús te está diciendo, vos tenés una decisión que tomar. O te quedás en la barca o salís de la barca. Creo que no hace falta muchas palabras para entender la diferencia de quedarse en la barca o poner el pie en el agua y salir de la barca. Entonces vos me decís, sí, pero si salgo de la barca y pongo el pie en el agua me voy a hundir. Probablemente, pero Él te va a levantar. También vas a crecer, también vas a experimentar el poder de Dios. El fracaso no es hundirse en las olas. El fracaso es no salir nunca de la barca.
Si Pedro no lo hubiera hecho, jamás hubiera conocido la gloria de caminar sobre las aguas. Y creo que Pedro mantuvo eso hasta el fin de sus tiempos, hasta que el Señor lo vino a buscar. Porque cuando se enfrentó con los enfermos tan difíciles y cuando se encontró con esa mujer muerta, yo creo que Pedro debe haber sentido que sus pies flotaron en el agua y habrá dicho, si en aquel momento lo hizo, ahora lo va a hacer nuevamente. Si hizo lo imposible en aquel tiempo y yo caminé sobre las aguas, ahora el Señor lo va a volver a hacer. Y le dijo a esa mujer, resucita. Y la mujer resucitó, porque su fe tenía el ímpetu que tuvo cuando salió de la barca. Y entonces pudo obrar en lo sobrenatural, porque nadie que esté en la carne, nadie que no esté bajo lo sobrenatural de Dios, puede decirle a un paralítico camina y que éste camine. Puede decirle a un enfermo sana y éste sane. Puede decirle a un endemoniado sé libre y éste va a ser libre. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y caminar sobre lo sobrenatural de Dios. Entonces, nunca sabrás qué se siente al caminar sobre lo natural de Dios si no sales de la barca. Yo vengo a hablarle a alguien hoy que esté dispuesto a sacar el pie, porque si no, nunca vas a llegar donde Dios te envió. Y aunque a veces te levantes sin fuerza, sin ánimo, aunque a veces las puertas no se abrieron, no llegó la llamada que esperabas, aunque te hagan a un lado, tenés que enfocarte en que Dios puso en vos un propósito, un sueño. Y déjame decirte que tu destino no es la tormenta. Tu destino es Genesaret. Vas a atravesar la tormenta para llegar a Genesaret. Genesaret es el lugar donde el poder de Dios fue tangible, donde hubo una intervención sobrenatural tan importante de Dios, donde el Espíritu Santo se manifestó tanto que se estremeció toda la ciudad, toda la región de Genesaret. Y ese es el lugar, el destino que Jesús nos tiene preparado. El lugar de lo sobrenatural, el lugar de donde el Espíritu se mueve con poder, donde acontecen los milagros, porque hay poder de Dios, porque hay presencia de Dios, porque hay hambre y sed de Dios, porque hemos buscado a Dios primeramente. Entonces, Genesaret es tu destino. Genesaret es un Pentecostés. ¿Y qué estamos esperando nosotros para llegar al lugar donde Dios nos envió? Porque hay una parte que la hace Él. Fue tremendo ver el interés de Jesús por ayudar a los discípulos. Fue tremendo. Él estaba orando en el monte y dice la palabra, los vio y enseguida caminó sobre las aguas. Fue tremendo, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. A ellos les mandó ir hacia un lugar, remar, y fueron persistentes. Quiero que graben esta palabra, persistencia. Si Dios te envió y lo puso en tu corazón, sé persistente a pesar de los desafíos que nos presenta la vida. Porque ¿sabes qué? Cuanto más te acercás al propósito, más se va a levantar el enemigo en tu contra. Más trabas te va a querer poner. Entonces tenemos que ser como fueron ellos, que a pesar de los vientos contrarios, a pesar de las tormentas que ponían, hasta podía poner en peligro su vida, fueron persistentes y siguieron luchando y remando. Y cuando pensaban que perecían, apareció el Maestro, el hacedor de los milagros. Y para ir cerrando, solamente tenés que animarte y sacar el pie de la barca. Salir de ese lugar de estancamiento, de ese lugar de confusión, de ese lugar, yo le voy a pedir a la pastora si puede venir, de ese lugar de doble ánimo, ¿sí? ¿Cuántas veces estamos
con un pie, no digo en la barca, digo en un lugar de confusión, ¿no? Un lugar de estancamiento y de detención. Porque hay cosas en el mundo que todavía me gustan. Y hay cosas del mundo que me cuestan dejarlas. Entonces estoy con un pie acá y con un pie acá. Estoy con un pie en el llamado de Cristo. Estoy con un pie sirviendo a Cristo. Estoy con un pie siguiendo a Cristo. Y le digo, Señor, yo te sigo, yo elegí seguirte. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero tengo el otro pie en esto que no puedo soltar, que el mundo me tiene atrapado.